La Guerra Civil Española dejó alrededor de 1 millón de muertos. Uno de ellos, mi bisabuelo Antonio, fue asesinado en diciembre de 1936. Desde pequeño fui consciente de este suceso. Sin embargo, nunca llegué a tener claros los motivos del asesinato. Mi madre me contaba que era considerado uno de los intelectuales del pueblo, algo que no gustaba a los nacionales, y por eso fue asesinado. Sin saber por qué, nunca tomé por válida esta respuesta. Tenía que haber algo más. Hace unos meses, en una visita a su pueblo natal, Fuencalderas, en la provincia de Zaragoza, la respuesta apareció casi de casualidad en una conversación con un familiar. Mi bisabuelo había sido militante de la UGT. Esa respuesta trajo tras de sí otras muchas preguntas, por lo que decidí investigar y elaborar este documental. A principios del siglo XX, España era un país atrasado y mayoritariamente rural. El número de sotanas superaba el de estudiantes de enseñanzas medias. En 1931, la clase trabajadora y sectores de la pequeña burguesía urbana expulsan al rey Alfonso XIII y su monarquía decadente, dando paso a una república liberal, durante la cual el enfrentamiento entre las clases sociales se recrudece. Los intentos revolucionarios, como la Comuna de Asturias en 1934, se sucedían a la vez que la clase dominante veía peligrar la permanencia de su sistema capitalista. El 18 de julio de 1936, la mayor parte del ejército se subleva contra la República, apoyados por la Falange, la Iglesia y demás sectores reaccionarios. El golpe es derrotado en la mitad del estado, incluyendo las capitales de provincia más importantes debido a la acción de las masas, dando paso a la Revolución Española. Se ocuparon y pusieron a producir bajo control obrero gran parte de las tierras y fábricas en zonas como Cataluña y Aragón, acciones llevadas adelante por la anarquista CNT, organización obrera mayoritaria del Estado con 2 millones de afiliados, el POUM, de inspiración marxista con fuerzas más limitadas, y algunos sectores de vanguardia dentro de la UGT. Según el acta de nacimiento, mi bisabuelo Antonio Aragüés Castán nació en Fuencalderas el 21 de febrero de 1879 a las 6 de la mañana. Provenía de una familia de albañiles, como su padre y su hermano mayor, Gregorio. Participó en la construcción de algunas viviendas en Fuencalderas que todavía siguen en pie, entre ellas esta, que fue el hogar de su familia. También trabajó en la construcción de este puente en el año 1900. Está situado sobre el río Gállego, junto al municipio de Santa Eulalia de Gállego, en la provincia de Zaragoza. Posteriormente, descubriría que este puente iba a tener cierto protagonismo en mi investigación. Solamente he encontrado a 2 personas con vida que le conocieron. Estas 2, junto con algunos de sus descendientes, me han hablado de su personalidad. Era una persona culta, informada e introvertida.
y algo en lo que todos coinciden, especialmente los que lo conocieron, es que era muy buena persona. Recibía diariamente el periódico, algo poco habitual en una España con altísimos índices de analfabetismo, especialmente en zonas rurales. Desconozco cómo empezó el interés de mi bisabuelo Antonio por la política, pero sí sé que era militante de la UGT, al igual que su hermano Gregorio e hijo mayor Santiago, que estaba finalizando la carrera de arquitectura en Barcelona. Entre ellos montaron durante la República un café en su propia casa, donde se realizaban las reuniones del sindicato. Esta información la obtuve en base a Adelina, su única hija con vida, que debido a su avanzada edad de 94 años no ha podido participar en el documental. Otras personas afirman que participó en la puesta en marcha de un molino colectivo en el pueblo, con el objetivo de que los propios campesinos pudieran moler el grano sin intermediarios. También hubo intentos, desconozcos y fructíferos, de fundar el sindicato del trigo en la zona. Sin embargo, de estos hechos no ha sido posible recuperar demasiados detalles. Bueno, pues a mí lo que me han contado es que era una persona que, pues que tenía algo que ver o participó con la UGT o tuvo algo que ver con ellos. Era una persona que se interesaba pues por las cosas colectivas, participó también todo por las informaciones que yo he podido recibir, ¿no?, en la creación del sindicato del trigo, de una cooperativa del trigo. Era una persona que recibía la prensa con bastante asiduidad, pues entonces todo eso me hace pensar que era una persona de ideología más bien de izquierdas, ¿no? A mí me parecían muy buena gente, los dos hermanos. Y es más, luego oí a muchas familias hablar de ellos y a todos les hicieron mucho duelo. La Falange, la Guardia Civil y el Ejército fueron los principales ejecutores de la represión en todo el Estado contra los militantes de izquierda y las organizaciones obreras, con la colaboración de la Iglesia y el caciquismo rural. Muchos militantes escaparon a Francia o al bando republicano. Sin embargo, Antonio y su hermano Gregorio decidieron permanecer en el pueblo, junto con otras personas de ideas de izquierda. Él decía que no veía las razones, o sea, le sugerían que se marchara de vez en cuando al monte, y él decía que no veía las razones, que él no había hecho nada para que lo tuvieran que detener, ni no veía los motivos para tener que huir. Entonces, pero sé que alguna vez sí que se marchó. Supongo que tendría miedo, ¿no? Muchas noches, por miedo a que viniesen a buscarlo, dormía en la planta baja, en el corral, junto con los animales. Cuando escuchaba que llegaba un coche al pueblo o sonidos extraños, saltaba el muro por la parte trasera de la casa y escapaba al monte. En ocasiones, los simpatizantes cortaban la carretera de acceso al pueblo para ganar tiempo. En otras se escondía durante días enteros junto a su hermano Gregorio, y gente solidaria del pueblo les llevaba comida a escondidas. Sé que aquí hubo una represión bastante fuerte, contando con los habitantes que existían en la localidad, dado que las fuerzas falangistas que estaban en las localidades próximas ejercieron presión ante un ayuntamiento que era de izquierdas, era republicano, y al llegar el 18 de julio toman los falangistas, empiezan a hacer alguna escarda, y creo que en torno a unas 20 personas, entre 15 y 25 personas son las que o bien fueron avisados para que se marcharan de la localidad y huyeron monte a través hacia Francia o hacia otras zonas republicanas,
ya que existía entonces todavía Cataluña, estaba en zona republicana. También alguno que no pudo escapar o no se le pudo avisar, fueron hechos prisioneros y bajados a Zaragoza y encarcelados en la cárcel de Torrero, donde al menos 4 o 5 personas fueron fusiladas con juicios sumarísimos o sin juicio previo, yo creo que por su mera militancia o por meras denuncias hechas por alguno de los falangistas que existían más en localidades próximas que en la propia Fuencalderas. El 15 de diciembre de 1936, aproximadamente, se organiza un baile en el que participan numerosos miembros de la Guardia Civil junto con los jóvenes del pueblo. Un baile un tanto extraño en cuanto se organiza en un día no festivo. Además, durante el transcurso del baile, algunos asistentes notan cómo los miembros de la Benemérita van desapareciendo del salón. Entonces alguien dio la voz de alarma. Usando el baile como distracción, estaban deteniendo a algunos de los hombres del pueblo y llevándoselos en un camión. Todos, hasta los más pequeños, eran conscientes de que los que subían a esos camiones detenidos ya no volvían. Avelina, al enterarse de que se llevaban a su padre y en mitad de un ataque de nervios gritaba: ¡Que me lleven con mi padre! ¡Que me lleven con mi padre! Aún la estoy viendo cuando me contaba esto con lágrimas en los ojos. Esa fue la última vez que se le vio. Esa noche también fueron detenidos su hermano Gregorio y otras personas del pueblo por su militancia política. El día 17 de diciembre aparece su cadáver en el Anatómico Forense de Zaragoza. Desconocemos quién llevó el cuerpo, sin embargo en las diligencias puede leerse: No deja de ser curioso que aparezca en el Anatómico Forense un cadáver con 2 heridas de bala y nadie sepa quién lo depositó. Sin embargo, sí que tienen todos los datos de su procedencia, el nombre de sus padres, su esposa, sus hijos, su edad. Dentro de los muchos documentos que hemos podido recuperar durante la investigación se encuentra la autopsia. Lo que indica que no fue fusilado como habitualmente sucedía, sino que fue ejecutado de rodillas. El método habitual en los primeros meses de la guerra era el asesinato a las pocas horas de la detención en el cuartel de Valdespartera y el abandono del cadáver, todo sin ningún tipo de juicio ni declaración. Su hermano Gregorio corrió la misma suerte. Ambos fueron enterrados en el cementerio de Torrero, Zaragoza. Su hijo mayor, Santiago, a pesar de que por aquel entonces no vivía en el pueblo, acabó en la cárcel durante 3 años acusado de militar en la UGT. También fue falsamente acusado de volar un puente. ¿Os acordáis? Es el mismo que construyó su padre 36 años antes y que a día de hoy todavía se mantiene en pie.
Un año después de haberlo asesinado, se le multa con 500 pesetas a él y a otras 500 pesetas a su hijo Santiago. Por si fuera poco, la casa que el mismo Antonio construyó y donde vivía toda la familia fue parcialmente ocupada por la Guardia Civil, que la usaba como casa cuartel. Los hijos y la viuda tenían que convivir todos los días con los culpables directos del asesinato de su padre, hasta que se mudaron a Zaragoza. Con la excusa de que la multa puesta al difunto no fue pagada, se inició un procedimiento de embargo de la vivienda. Durante la tramitación del expediente de incautación, se toma testimonio a 5 vecinos del pueblo, en los cuales se puede leer: La guerra terminó en 1939 con victoria para los nacionales. Comenzó una larga dictadura de casi 40 años donde las organizaciones y partidos políticos fueron prohibidos y el movimiento obrero duramente reprimido. Tras la muerte del dictador dio comienzo una transición que falsamente se vendió como modélica, poniendo a víctimas y verdugos al mismo nivel. Luchar primero por su memoria. Luchar primero por su memoria y su recuerdo, que no se olvide, que lo que consiguieron durante 40, 50, 60 años no se vuelva a repetir y que su memoria quede, que estén enterados diariamente, que se mantenga su memoria y por lo tanto lo primero es perpetuar su memoria en el sentido que se les reconozca, que dejen de ser víctimas silenciadas a ser víctimas homenajeadas y de verdad el respeto que se les tiene que tener. Una casualidad fue lo que me llevó a empezar esta investigación. Hasta el día de hoy, gran parte de mi familia tenía una idea equivocada de los motivos del asesinato. Incluso los descendientes más cercanos conocían muy poco de lo aquí relatado. Muchas historias como la de mi bisabuelo fueron enterradas y ocultadas por las propias familias por miedo a la represión. A día de hoy, continúan bajo tierra. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. La infamia que heredaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de sus caras. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron